Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Bueno, el tema que nos trae hoy es sin duda uno de los más misteriosos que hemos tenido ocasión de investigar. Visitantes de dormitorio, Sucubus e Incubus, el hombre del saco, el hombre sombra, los terrores nocturnos, diferentes civilizaciones en diferentes épocas de nuestra historia, diferentes culturas, todos con un miedo atávico a la oscuridad, al mundo de los sueños, al inquietante color negro que nos envuelve durante la noche. El miedo a las tinieblas, lo atávico, la inmensidad de ese color negro que nos rodea cuando estamos entrando en la vigilia, prácticamente a punto de dormir. Hoy vamos a tratar el tema de los visitantes de dormitorio y vamos a exponer algunas investigaciones realizadas por diferentes científicos alrededor del mundo a lo largo de la historia, haciendo especial énfasis en el trabajo de Liliana Flota, una investigadora argentina que ha podido recopilar unos 30 casos de familias, todas ellas afectadas por lo que podríamos decir este tema de los visitantes de dormitorio. Vamos a empezar diciendo que no estamos hablando de una parálisis del sueño, no son imaginaciones, no son elucubraciones, no es fantasía. El fenómeno de los visitantes de dormitorio deja marcas, llega a quemar pues diferentes elementos y objetos del hogar, deja pues cicatrices en la piel y por supuesto deja una enorme impresión en todas aquellas personas que sufren este fenómeno. Liliana Flota ha descubierto que todas las generaciones de una misma familia, en las familias que ha estado estudiando, resulta que tienen el mismo problema. Tanto el padre, como la madre, como los hijos, todos los hermanos, todo lo que viene siendo la consanguinidad, sufre el problema de los visitantes de dormitorio, es decir, existe un nexo común genético. Esto ocurre estando por separado o todos juntos en una habitación. Y primer misterio, no siempre en horario nocturno. Nos creemos que el tema de los visitantes de dormitorio aparece solamente por la noche, como decía al principio en la introducción. No, esto puede ocurrir también a las 5 de la tarde en tu cuarto. Siempre vamos a empezar diciendo que son pequeños seres, además rodeados de un color azul intenso o de un color verde intenso, similar por cierto al caso Rosas y al caso Talavera la Real, de seres que se vieron en bases militares españolas. Bueno, hay una gran casuística de sombras que aparecen alrededor de una cama, pero esas sombras casi siempre suelen ser bajitas, son seres de muy baja estatura, ¿no? Y se pueden llegar a distinguir algunas veces los ojos, y esos ojos tienen como una especie de poder hipnótico, según han comentado los testigos estudiados en Argentina. Un poder hipnótico, ojos con volumen, como si tú pudieses reflejar tú en ellos. Bueno, todo lo que ocurre alrededor de estas sombras, todas las acciones que exponen estas sombras, denotan falta de emociones y también, una cosa muy curiosa, denotan comportamiento grupal, mente colmena. Luego, por otra parte, tenemos que entender que un testigo que está viviendo todo esto, pues lo normal es que se levantase y, bueno, pues llamase a la policía o encendiese la luz, avisase a vecinos, a su pareja. No, el testigo siempre está paralizado y además está calmado, extrañamente calmado, aunque la situación sea de pesadilla. Hay una frase que comentaron algunos de los entrevistados por Liliana Flota que me parece fascinante y terrorífica. Los visitantes, pues no tienen emociones, pero los visitados pertenecen a un club al que nadie quiere pertenecer. La casuística, desde luego, es evidentemente pues fuerte, ¿no? A nivel de investigación. Te puede ocurrir solo o con tu pareja. Puedes notar problemas con aparatos eléctricos, cortocircuitos, chispazos.
Puede haber destellos de luz e incluso pequeñas esferas luminosas alrededor de tu cama, algo que me recuerda mucho a lo que ocurrió en España en Cortijo Jurado, con aquellas grabaciones de esferas en el sótano. La pareja, normalmente, si estás durmiendo con alguien, no se despierta o no se suele despertar. También tenemos explosiones pequeñas o aparentemente rápidas alrededor de la cama, es decir, como si vieses destellos de luz, como si se estuviese produciendo prácticamente una descarga electromagnética, pero justo a los pies de tu cama. Ves luces azules, es decir, como resplandores azules, y te empiezas a encontrar con una gran rigidez muscular. A continuación, la casuística de visitantes de dormitorio expone un sonido persistente focalizado en tu oído derecho, como un silbato muy fuerte. También puedes llegar a experimentar tras eso cómo diferentes seres parece que están atravesando paredes, uno o varios seres. Este hecho es muy común en lo que yo estaba estudiando en el tema de los visitantes de dormitorio. De hecho, los seres llegan a rodearte de una manera muy similar a como están pintadas las unos recientes descubrimientos de unas pinturas rupestres en la India, donde aparecen también unos seres que parecen estar rodeando una figura central. De una manera muy similar ocurre en el tema de los visitantes de dormitorio, y resulta que se puede llegar a notar la cara de este ser a pocos centímetros de la tuya, es decir, a unos 2 centímetros incluso, ¿no? Yo entiendo que si esto ocurre es posible que sea prácticamente una hipnosis o algún tipo de control mental. Bueno, el testigo al que le está ocurriendo todo esto se tranquiliza y entra en un estado modificado de conciencia. Además, otro detalle muy curioso que exponían estos testigos es que se da cuenta de que ese ser que tiene a 2 centímetros de él le conoce desde la infancia, le es familiar. A continuación se producen ciertas manipulaciones físicas y al final de la experiencia aparecen imágenes del tono apocalíptico en una especie de esfera visual, una especie de visión esférica. Me parece interesante porque esta es una descripción que también tienen algunos abducidos alrededor del mundo. El testigo, cuando todo esto desaparece, porque desaparece además poco a poco, prácticamente como si se desapareciese delante tuya pues una imagen de un televisor antiguo, pues resulta que recobra el control de los músculos, está extenuado y aterrorizado, y de hecho se da cuenta de que sus animales domésticos, el perro o el gato que pudiese tener en casa, está atontado, y ha estado atontado durante toda la experiencia. Es interesante que también se dan cuenta de que durante la experiencia había los seres pequeños y detrás de ellos puede ocurrir que estaba un ser de mayor estatura. Bien, las alteraciones en los electrodomésticos perduran, es decir, si se te ha roto el reloj, se te ha roto y sigue roto después. También puede darse casos de que si tienes una piscina en casa o tienes un chalet, pues la piscina ha perdido agua o el depósito de agua ha perdido nivel, como si se hubiese evaporado gracias a un efecto electromagnético. También esto es muy similar y esto ocurre también en el tema de las mutilaciones de ganado, que veremos después la relación que tiene. Bueno, existe también un extraño comportamiento del perro familiar horas antes de que todo esto ocurra o horas después de que ocurra, también interesante, ¿no? Luego los efectos fisiológicos en los testigos, como hemos dicho, marcas, pero también sangrados de nariz, zumbidos en los oídos, dolores de cabeza posteriores, marcas que solamente se ven en el espectro del infrarrojo, y hay un caso muy importante en Italia en el año 2010 de una mujer que se llama Giovanna. Os recomiendo que veáis su caso en internet. Bueno, hay un miedo irracional a dormir en la oscuridad, con las luces apagadas, en el caso de que sean los hijos adolescentes, sobre todo si son mujeres adolescentes, y además hay una marcada diuresis en los testigos, es decir, una excesiva producción de orina. Esto lo desarrollaremos más adelante.
También existe el fenómeno de que estos visitantes de dormitorio pueden llegar a producir una sensación de tiempo perdido en el testigo. Además de que luego, en mediciones médicas posteriores, porque es que lo asombroso es que las personas son perfectamente conscientes de que han vivido todo esto, es decir, no se produce, pues podríamos decir, se produce en estado alterado de conciencia, pero los testigos son conscientes de que lo que están viviendo es real. Bueno, pues resulta que se dan cuenta de que hay un tiempo perdido en el... Bueno, pues con un tiempo perdido que hemos visto en el fenómeno de abducción en muchas ocasiones, y también disminución de calcio, magnesio y fósforo, porque la gente que le pasa esto puede llegar a ir al médico en el mismo día en el que le ocurre la experiencia, para intentar decir, bueno, a ver qué me ha pasado esto, a ver si estoy bien. En base a esas mediciones hay cambios en la temperatura corporal, es decir, llegan con fiebre, hay cambios en la presión arterial, es decir, sus latidos del corazón tienen un ritmo anormal, tienen falta de minerales, es decir, como si hubiesen tenido un gran impacto a nivel fisiológico en el metabolismo de sus cuerpos. Existe signos evidentes de estrés o fatiga crónica, además, ¿no? El testigo ya venía muy cansado de anteriores días y va a seguir muy cansado en los días posteriores. Dentro de estos casos se encuentran unos polémicos, podríamos decir, unos polémicos casos de pérdidas de fetos en embarazos. También aparece en el caso de Giovanna. Además, siempre suele ser, en todos los casos, a los 3 meses de gestación en personas, en mujeres que no se conocen entre sí y que, por supuesto, no ganan absolutamente nada al decirlo. Y es común en todos los abducidos o visitados de dormitorio el estrés postraumático, es decir, un estrés que podemos decir a nivel psicológico y también, como vamos a ver a continuación, un estrés celular. Es interesante que todas esas personas, cuando se reúnen en grupo, hablan de las mismas características físicas, ¿no? Como gigantescos insectos. No hablan de extraterrestres, hablan de gnomos, duendes, diablos o gigantescos insectos, que es lo que les parece a ellos, como grandes mantis religiosas. Seres que no tienen atributos sexuales, no se fijan o no pueden verlos o no lo tienen. Y además entienden ellos que son como femeninos, tienen rasgos más femeninos, no son rudos, ¿no? Y así es como lo sienten ellos. Bueno, los testigos exponen que estos visitantes de dormitorio los conocen claramente desde la infancia. Los contactos empezarían a partir de los 4 o los 5 años y terminan en el momento de la muerte. Esto ocurre, por ejemplo, en el caso de Próspera Muñoz, aquí en España, ¿no? Un caso fascinante de visitantes y de abducción. Y ocurre exactamente esto, visitada desde niña y también durante toda su vida diferentes capítulos de visitantes de dormitorio. Ojos muy grandes, sin ropas, todas las descripciones exponen que no hay ningún vestigio de pelo o de vellosidad en el cuerpo, pero sí de pigmentación en la piel, como veíamos en el caso de aquel dibujo de aquel niño en Estados Unidos, en Nueva York, 1987, que exponía perfectamente en sus dibujos la pigmentación de la piel. Bueno, las cabezas son desproporcionadas con respecto al cuerpo, ojos muy grandes que ocupan casi todo el rostro, como decíamos anteriormente, 2 agujeros por nariz, una pequeña raya por boca, apenas entre 80 centímetros y 1,20 m de altura, cuerpo delgado y sin ropas. Bueno, tenemos que... vamos a ver la ciencia de esto, que es realmente lo que me interesa a mí, ¿no? Resulta que todas las víctimas que han tenido el tema de las visitantes de dormitorio tienen una sangre, un RH positivo. Casi siempre, además, o de hecho siempre, es el grupo 0 positivo. Los hijos, la descendencia, cambian el grupo y el factor sanguíneo cuando nacen, es decir, el factor sanguíneo debería de mantenerse y resulta que los hijos cambian el grupo y el factor sanguíneo, algo que solamente puede definirse como una mutación y esto no es algo natural, pero ocurre así. Todos los protagonistas tienen un alto coeficiente intelectual, son ingenieros, médicos, empresarios de éxito y ninguno quiere publicidad, lo lleva en total discreción para con sus amigos y también les cuesta mucho comentarlo en familia. Todos además muestran marcas muy parecidas. Detrás de la oreja derecha,
en el brazo con un hematoma de extracción de sangre, en la tibia, en la pantorrilla, en la cadera, en la clavícula, en el omóplato. He visto, por ejemplo, como si fuese una pequeña extracción de piel en las piernas, en las tibias, ¿no? Como si hubiese habido algún tipo bueno, pues de fijación por coger una muestra de la piel, ¿no? Muy interesante. Segundo, bueno, después hay sangrados por la nariz, en los oídos, también en la vagina en las mujeres y en el recto en los hombres. Los análisis se realizan todos de viva voz. Todos estos testimonios se realizan sin hipnosis regresiva, como en otros casos de abducción que sí que son necesarios. Hay algunos casos que son tan claros de visitantes de dormitorio que no necesitan hipnosis regresiva. Bueno, hay otra cosa muy interesante que es el aumento de glóbulos blancos, como si el cuerpo se estuviese defendiendo de una infección sin existir esa infección. De hecho, se han llegado a hacer placas de tomografía y se ha llegado a ver formación muy diminuta, microscópica, de pequeñas esferas de calcio en el cuerpo calloso, en el cráneo. Como si fuesen pequeños implantes orgánicos en la cabeza. Esto ha ocurrido en la casuística de visitantes de dormitorio. También a nivel posterior se siguen produciendo pesadillas, los que son visitados pues tienen insomnio y, como decíamos anteriormente, los adolescentes tienen miedo a la oscuridad. Si profundizamos en el tema del estrés que tienen y de la ciencia que hay detrás que se puede llegar a estudiar a nivel médico, encontramos anemia, falta de magnesio y de fósforo, fatiga muscular crónica, y luego pues encontramos alteraciones en el ciclo de respiración celular, en el ciclo de las mitocondrias, el ciclo de Krebs. Es evidente que esto solamente se puede producir en base a mutaciones en el ADN mitocondrial, que pueden ser o momentáneas en ese mismo momento de la visita de dormitorio o permanentes. Es interesante también el hecho de que muchas de estas visitas de dormitorio tienen que ver con el mismo día, con mutilaciones de ganado en la misma zona y con avistamiento de luces. De hecho, los órganos extraídos en los animales del ganado bovino, del ganado ovino, ganado caprino, pues resulta que los órganos removidos de esos animales tienen que ver con las enfermedades que se producen con el ADN mitocondrial de los seres humanos. Y esto es interesante porque es posible que en la misma noche se estuviese de alguna manera incidiendo sobre un ser humano, de alguna manera recuperando sangre por parte de ese ser humano, y también cogiendo órganos de diferentes animales que pudiesen estar, pues todo ello involucrado en la misma operación, quizá una operación de hibridación. Bueno, es muy interesante también el tema de bueno, pues los trasplantes y los rechazos, ¿no? La fórmula antirrechazo, los embarazos de los mamíferos y la placenta. Es que cuando estamos hablando de fetos removidos en algunas mujeres, también aparece el fenómeno de que la placenta también es removida, también es extraída, ¿no? Esto podría servir para evitar el rechazo en un posible fenómeno, en un posible experimento de hibridación. Pues recapitulando, evidentemente todo esto está creando, evidentemente es una violación de la propia integridad física del individuo. Esto produce un trauma a las víctimas y evidentemente estamos hablando de seres pues sin escrúpulos y quizás la clave de todo, seres que no tienen alma, ¿no? Como expone Corrado Malanga en sus tesis y en sus teorías, ¿no? Su empeño es claramente, tengan alma o no tengan alma, es científico y están basadas en el estudio genético. Y esto lo exponía Antonio Rivera ya en los años 70, ¿no? Muy obsesionados con el tema genético, con el tema de la sexualidad. Y esto también lo expone Salvador Freixedo. Quizá los demonios de los que siempre hemos hablado sean hoy los mismos, pero con distinta máscara. Lo que decíamos al principio, ¿no? Los íncubos y los súcubos, ángeles ayer, demonios ayer y extraterrestres hoy, ¿no? Quizá mañana tengamos otra descripción para este fenómeno. Bueno, estos seres tienen la habilidad de manejar las leyes de la física de otra manera tal y como nosotros la entendemos, ¿no? Por cierto, absolutamente eficaz.
Es prácticamente lo que podríamos llamar en física cuántica el efecto túnel, ¿no? Que consiste en la desaparición de una partícula subatómica, como un electrón, frente a una barrera, apareciendo como de la nada al otro lado, doblando el espacio y el tiempo. Esas son las descripciones que se dan y que concuerdan con nuestras teorías físicas, ¿no? Prácticamente como si se abriese un túnel en el espacio y en el tiempo y apareciesen directamente en tu cuarto. Profundizamos en el tema de la diuresis, uno de los temas que más me fascinan a mí, ¿no? El hecho de que las personas tengan pues mayor propensión a, bueno, pues a tener más orina en el día y durante la noche, ¿no? El doctor Norberto Arias, que es titular de la Cátedra de Histología de la Universidad de Buenos Aires, pues resulta que explica que la zona del cerebro que comanda la actividad sexual, pues si se le aplica una corriente eléctrica a esa zona, se estimula la descarga de orina. Es decir, si que fuese prácticamente un efecto secundario de una estimulación sexual, es decir, para la extracción de esperma o de óvulos. También es cierto que esa tecnología se puede realizar a través de campos magnéticos para hacer diferentes intervenciones, y se harían diferentes intervenciones de este tipo con campos magnéticos. Esos campos magnéticos, por tanto, sería una explicación bastante lógica, porque las instalaciones eléctricas aparecen, como hemos dicho, deterioradas, aparecen aparatos electrónicos de cualquier índole o incluso alfombras y cortinas quemados, y evidentemente pues también se podría igualar y equiparar al tema de las combustiones espontáneas, ¿no? Muy interesante, porque estaríamos hablando de la misma casuística. Bien, los relojes también aparecen con cambios en la hora, como si se hubiesen detenido esos relojes, ¿no? Pudimos entender que o se tendría control sobre el tiempo, como ocurre por ejemplo en el caso Conil, ¿no? Con esas pisadas que parecen estar rodeando una zona de la playa y que los testigos no vieron cómo aquellos seres pues estaban andando en una misma zona, como si se tuviese la capacidad de parar el tiempo. Y con esos campos magnéticos, como decíamos, se tendría la capacidad de intervenir en el organismo de la persona visitada. Bueno, también tenemos que, parte de la experiencia, hay algunas ocasiones que hay una parte muy concreta de la experiencia que no se recuerda jamás. Esto evidentemente, yo como profesor he estado estudiando el tema de las memorias a corto plazo y a largo plazo, y es posible que se produjese una eliminación de la memoria a corto plazo. ¿Cómo? Pues evidentemente con ondas de muy baja frecuencia, de una ELF. Luego, por otra parte, no parecen tener estas entidades emociones, como decíamos. No les importa que el visitado o abducido sienta dolor, es decir, es una actitud muy fría a nivel médico, ¿no? Y en esto se pueden deducir que desconocen quizá esas percepciones o están por encima de esas percepciones, al igual que nosotros a nivel médico vemos a lo mejor que un pobre conejillo, un conejo que está a lo mejor en un laboratorio está sufriendo, y los médicos y los doctores siguen haciendo lo mismo, ¿no? Cobayas de laboratorio. Bueno, el tema de la alteración del ADN mitocondrial que estábamos hablando, el tema de adecuar nuestro ADN, el tema de alguna manera alterar nuestra genética en un momento dado de la experiencia, me parece fascinante, ¿no? ¿Por qué alterar el ADN mitocondrial? ¿Por qué alterar el ciclo de Krebs de la respiración celular? Bueno, pues estaríamos hablando de que estas entidades estarían buscando algo muy determinado, pero para ellos. Y entonces tendrían que alterar nuestro ADN para que se pareciese al suyo, y en ese momento, pues realmente pues podríase servirles nuestra biología para sus intereses. También se ha visto el tema bueno, pues el desplazamiento de objetos en la habitación, muy similar todo esto, si se dan cuenta, el fenómeno poltergeist, ¿no? También cerca de automóviles que se paran, porque el tema de los visitantes de dormitorio también podríamos hablarlo como visitantes de automóviles también, ¿no? Porque se produce un efecto electromagnético, el motor llega a pararse y todo. Y además esto se produce en motores de explosión, es decir, estamos hablando de motores de gasolina, e incluso afectando el tendido eléctrico de la casa, como decíamos, pero también de todo el barrio o de una misma carretera, ¿no? Bueno, me parece fascinante el tema de que en todas las operaciones que se realizan, bueno, pues parece que estos objetos implantados o estas operaciones
no son negativas para los testigos, es decir, no son tóxicos. Y bueno, también me parece bastante interesante el hecho de que en las mujeres que parecen con sangrados vaginales, como decíamos anteriormente, entre los 6 y los 9 años, es decir, con cierta precocidad, ¿no? Bueno, pues el tema de la aparición y desaparición de los fetos es algo bastante traumático, ¿no? Luego, por otro lado, me gustaría comentar que este tema abre muchos temas a debatir, ¿no? El tema de dirigir un campo electromagnético al organismo de una persona visitada o abducida para provocarle cambios genéticos que luego esas entidades pudiesen aprovechar, pues me parece algo fascinante y un auténtico avance dentro de lo que es la investigación de este fenómeno, ¿no? Luego, por otra parte, el tema del hipnotismo, ¿no? El hecho de ponerse tan cerca de ti como para hipnotizarte de alguna manera, controlar la parte del miedo que está en tu cerebro, que está atávica en tu cerebro, ¿no? Luego, por otra parte, pues no es una falta de respeto todo esto. No se produce ningún tipo de petición de permiso. Es decir, estamos pues prácticamente a merced. Luego, por otra parte, también me surgen temas a debatir, como por ejemplo el hecho de que haya casos donde se acuerden perfectamente los testigos y hay otros casos que está totalmente cerrada la experiencia y haya solamente que recurrir a hipnosis regresiva, ¿no? Es decir, hay un porcentaje de casos, ¿no? Como si de alguna manera el desasosiego que se hubiese creado, pues hubiese creado una barrera cerebral para no acordarse de todo aquello que pasó. Como si hubiese algún tipo de mecanismo de defensa del cerebro para que todo esto quedase totalmente, pues, nada, bloqueado, ¿no? Como si te estuvieses defendiendo de aquello que te pasó. Esto ocurre, por ejemplo, también en casos traumáticos, accidentes, violaciones en niños o en personas que tienen, pues, una estabilidad mental bastante frágil, ¿no? Que intentas bloquear una experiencia que te ocurrió muy traumática y al final no te acabas acordando de ella. Bueno, muy interesante el hecho de que en los lugares donde se producen, hay algunas veces que se producen con mucha gente en una misma sala. Hay casos que se han producido en Estados Unidos con gente, incluso en la calle, ¿no? Y me estoy acordando ahora mismo del famoso caso del niño pintor de Málaga, que es posible que estuviésemos hablando prácticamente de una experiencia similar, porque desapareció en plena calle. Uno de los casos más espectaculares según Interpol y de los más complejos a nivel de desapariciones extremas. Porque es cierto que algunos visitantes de dormitorio llegan a hacer desaparecer a las personas y algunas de esas personas jamás vuelven a aparecer. Bueno, me parece también el hecho de fascinante, es fascinante también el hecho de ver las conversaciones que tienen en los grupos de ayuda y las mismas familias, ¿no? Como que cuando lo comentan con otros les es familiar todo esto, creen en ello aunque no lo confiesen abiertamente, es decir, lo saben, pero no quieren hablar de ello, ¿no? Como si hubiese un bloqueo mental para que no hablasen jamás de ello. La mayoría de ellos, desde pequeños, tienen curiosidad por el tema, pero tienen temporadas alternas de creencia o de escepticismo. De hecho, aseguran siempre haber vivido o haber visto cosas extrañas, aunque sea de lejos, o de forma no vinculante. Tienen también momentos, normalmente ocurre en momentos reflexivos de su vida, ¿no? En momentos de tomar decisiones importantes o cuando han conseguido algo y están meditando sobre lo que tienen y lo que les ha costado conseguirlo, ¿no? Luego, por otra parte, tenemos que la finalidad de todo esto, pues que durante el proceso de sueño surjan recuerdos, es decir, que mientras que están soñando, los testigos pues pueden llegar a tener visiones de aquella vivencia, de aquella visita de dormitorio, ¿no? Esto ocurre. Y a mí siempre me queda la gran pregunta de todo esto, ¿no? Si estas personas no están mintiendo como así lo parece, si toda la casuística de visitantes de dormitorio es real, como hemos visto que es real en diferentes civilizaciones, en diferentes partes del mundo, en diferentes épocas, si todo esto es real, evidentemente tiene que existir un muestreo por parte de estas entidades, de estos seres dimensionales, de estos seres extraterrestres o de lo que sean. Tiene que haber un muestreo de toda la población para decir a este sí y a este no. Es decir, como si realmente
se pudiese llegar a controlar la genética de todos los seres humanos, de conocerla y decir, este es el que me vale y este es el que voy a realizar la experiencia, ¿no? Sería, por tanto, un macroexperimento con muchísimas personas a la vez alrededor del mundo, algunas de las cuales ni siquiera hablarían de ello o ni siquiera incluso serían conscientes de que les está ocurriendo, ¿no? De hecho, es interesante porque es un experimento científico tipo, ¿no? Se produce de forma periódica, siempre los mismos afectados y con diferentes variables en una misma familia, en la genética de una misma familia siempre, ¿no? También se produce cierto cuidado con el tema, vale, es cierto que es una falta de respeto a las víctimas, pero por otro lado se está induciendo a una falta de recuerdos, es decir, como si estas entidades de alguna manera estuviesen haciendo que tú no te acordases, pues para no fastidiarte la vida, ¿no? Y existiría como cierto cuidado o cierta regla para que, si ha sido muy, muy, muy traumático lo que te ha ocurrido, inducirte la falta de recuerdo, ¿no? Y me parece muy interesante todo eso, ¿no? Luego, por otra parte, estas personas no se sienten iguales a los demás. Siempre durante toda su vida se han sentido diferentes. Y bueno, pues aquí os he comentado toda esta casuística de visitantes de dormitorio. Creo que durante los próximos años existirán más vivencias, más experiencias. Espero que, bueno, pues se sigan desarrollando los casos. Yo doy, como siempre, pues un voto, ¿no? Y pues siempre doy las gracias, soy agradecido a toda esta gente que da un paso adelante y que expone lo que le ha pasado, ¿no? Igual que los testigos de los ovnis, igual que los testigos de los fantasmas, ¿no? Igual que toda la gente que habla, claro, de política, ¿no? Porque muchas veces el mundo avanza gracias a esa gente que no tiene miedo a decir lo que le ocurre, por muy raro que sea. Espero que os haya gustado muchísimo este programa sobre visitantes de dormitorio, su casuística y su ciencia, y os espero en el próximo. Muchas gracias y salud y suerte. Adiós.